Bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast de White Pill, tu nuevo podcast de política favorito, donde te informamos sobre lo que está pasando en el mundo de la forma más objetiva posible, para que puedas saber todos los líos que hay últimamente, porque madre mía, cómo ha empezado este 2026. Una vez más vamos a hablar de Donald Trump. Yo ya tenía preparado este podcast de antes, pero me ha venido como anillo al dedo porque el 1 de febrero hicieron los Grammys, celebraron los Grammys de 2026 y varios cantantes que yo haya visto, Billie Eilish y Bad Bunny, cuando fueron como a hacer su speech de agradecimiento y tal por el premio, una de las cosas que dijeron era o bien fuck Ice, como dijo Billie, o out Ice, que fue lo que dijo Bad Bunny, que viene a ser básicamente que Ice se vaya a la mierda. ¿Y quién es Ice? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Es una persona? ¿Es un grupo? ¿Qué hacen tan malo para que hasta estos cantantes de este calibre en unos premios que nada tienen que ver con la política, sino con la música y demás, pues hayan sentido la necesidad de hacer referencia? Pues bien, vamos a empezar explicando exactamente lo que es. El ICE, según sus siglas en inglés, es el Immigration and Customs Enforcement, que en español es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. ¿Vale? Este grupo es un grupo que ya existía de antes, lo que pasa es que nunca se había hablado de él, ya que los políticos usaban este grupo, pues como bien dice su nombre, para controlar la inmigración ilegal, las aduanas y demás, es decir, para proteger a la ciudadanía, pero Donald Trump es el primer político que está usando esta fuerza más, no tanto para proteger a la ciudadanía, sino parece que más bien para amenazar a la ciudadanía y a las personas que no piensan como él. Y esto es bastante heavy, ¿no? Porque al final es un grupo de personas armadas. Ahora veremos si con la formación necesaria o no para llevar armas, etc. Pero son ciudadanos armados, con licencia para matar. Y ojo, ¿sabes? Que no es cualquier tontería, que no es una campaña política en TikTok, que de verdad están matando a gente que no tendrían por qué estar matando porque no son ni inmigrantes ilegales, ni son personas delictivas, ni nada. Entonces, vamos a hablar del último caso que ha salido, que ha sido como el más sonado, pero también os mencionaré otro, porque han habido dos asesinatos bastante impactantes, y sí, son asesinatos, no son detenciones, no son protección a la ciudadanía, no, son asesinatos a sangre fría, que de verdad da miedo, que la gente esté tan zumbada de la cabeza como para matar a alguien sin ningún tipo de justificación y que encima salga la Casa Blanca a defender que lo han hecho bien. O sea, es que de verdad parece un videojuego. En plan, es que no parece la vida real. Pero nada, este último caso del que os hablo es el de Alex Pretty. Para ponernos un poco en contexto, este hombre era un enfermero que pues era un vecino de Minneapolis, que es el norte de Estados Unidos, en el estado de Minnesota, básicamente cerca de Canadá, ¿vale? Este señor, con su residencia allí en Minneapolis, con su trabajo como enfermero, una persona completamente normal, sin antecedentes delictivos, sin nada, ni siquiera sin un activismo demócrata, nada. O sea, para los que no lo sepáis, Donald Trump republicano, Kamala Harris o la persona que esté en la oposición, que en este caso pues en las últimas elecciones fue Kamala Harris, son los demócratas, ¿vale? Y este hombre ni siquiera era un activista de los demócratas o demás, porque ya sabemos que Donald Trump pues no le hace mucha gracia los activistas de la oposición, pero ni siquiera era ese caso. O sea, era un enfermero con su vivienda, con su vida, tranquilo, sin hacerle daño a nadie. Pues bueno, este pobre hombre estaba en el sitio donde el ICE estaba haciendo una redada. El ICE estaba haciendo una redada en Minneapolis. O sea, para que os hagáis una idea, luego os voy a hablar del top como 5 o así de zonas de Estados Unidos donde más inmigrantes ilegales hay, y ya os hago el spoiler de que Minneapolis no es una de ellas. ¿Y por qué entonces estaban haciendo la redada ahí cuando ni siquiera es ahí donde más inmigrantes hay y tal? Que si realmente es como su objetivo, ¿por qué no se van a Texas, que hay muchísimos más inmigrantes? Pues básicamente porque en Minneapolis la ideología general es la demócrata.
y pues obviamente eso pues no hace mucha gracia. Entonces, ya que tenemos un equipo de personas armadas y no sé qué, pues en vez de mandarlos a los estados donde estamos nosotros gobernando, pues lo vamos a tirar para los de la oposición para crear un poquito de tensión, ¿no? Y bueno, pues estaban haciendo una redada allí con poca justificación, la verdad, porque de nuevo no hay de tantos inmigrantes ilegales en esa zona de Estados Unidos, pero bueno. Y él salió a defensa de una mujer perseguida por el ICE. Eso fue suficiente para que al menos 7 miembros del ICE le rociaran un gas pimienta y tiraran al suelo. Es decir, este hombre pues salió en defensa, no sé si la mujer esta era una inmigrante ilegal o no, no tiene pinta, pero bueno, y él simplemente estaba como defendiéndola porque si no habéis visto las detenciones, el tipo de detención que hacen, se nota que no son personas que están formadas y que son o sea, se nota que no son policías, porque sus detenciones no son pues la que te puede hacer un policía de inmovilizarte, esposarte y ya está, o sea, poca cosa más. Si tú no pones una resistencia muy heavy, no te van a meter una hostia, ¿sabes? Porque son policías, no torturadores. Pero en el caso de Elise, si veis vídeos o demás, lo podéis buscar en TikTok, aunque no lo recomiendo porque es bastante desagradable, se ve que son detenciones completamente sobrepasadas de una fuerza innecesaria, de prácticamente un maltrato a las personas con las que interactúan, ¿no? Entonces supongo que este hombre vio esa escena tan desagradable y pues salió en defensa de esta mujer que estaba siendo pues perseguida, ¿no? Y entonces, eso, pues 7 miembros del ICE le rociaron con gas pimienta, que el gas pimienta te deja atontado, y después, pues eso, lo tiraron al suelo. Ya me dirás tú, era un tío que ni había delinquido, ni había hecho nada, solo estaba en defensa de una mujer. Tú, si esto le pasa a un policía normal, lo más normal es, pues eso, o apartarlo o inmovilizarlo como mucho, pero tirarle gas pimienta y después tirarlo al suelo. Pero espérate, porque no se queda aquí. Cuando os digo que es una fuerza que no tiene ni sentido, de verdad, os lo prometo que no lo digo para exagerar. Porque entonces este chiquito, el Alex Pretty, se ve que llevaba un arma en la cintura, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos es Estados Unidos, ¿vale? Que no es España. Aquí, si llevas un arma en la cintura, probablemente es porque seas un pedazo de terrorista o una persona que no tiene buenas intenciones, ¿vale? Allí en Estados Unidos es legal llevar armas si tienes la licencia y demás, con tal de defensa propia, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es la cosa más normal del mundo, ¿vale? O sea, no es nada raro y no significa que porque Alex Pretty llevara esa pistola ahí, no significaba que en ningún momento la fuera a usar contra nadie, ni absolutamente nada. De hecho, pues lo que os cuento, no tiene ningún tipo de antecedentes, no tenía ningún tipo de antecedentes este señor. Entonces, nada, pues los del ICE le quitaron el arma de la cintura y segundos después, uno le quita el arma y el otro, por detrás, le mete un balazo. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Y perdona, porque he sido incluso simpática con el ICE. No le pega un balazo, le pega 10 balazos por la espalda. 10 balazos por la espalda. 10 por haber ido a defender a una mujer. Después de que le echaras gas pimienta, lo tiraras al suelo y le quitaras su arma, o sea, esa persona estaba completamente ya que no iba a poder hacer nada contra nadie del ICE, porque es que, vamos, o sea, le acabas de tirar al suelo, le acabas de echar gas pimienta y le has quitado el arma que tiene. O sea, no tiene ninguna forma de defenderse. Y le metes 10 tiros por la espalda. 10. Que si lo quieres matar, con uno ya está, ¿eh? 10. Bueno. Y diréis, bueno, esto fue que se metieron una calentada los del ICE, la liaron, habrá salido Donald Trump, habrá salido alguien, ¿no? Del gobierno a decir, oye, sabemos que esto está mal, vamos a meter a prisión a estas personas porque no tienen sentido, o sea, no tiene sentido lo que han hecho, y lo sentimos mucho por Alex Pretty, por sus familiares, etcétera, 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 ¿no? Esto es lo que todo el mundo pensaría, lo más lógico. Pues siempre hay que pensar lo contrario. Cuando es Donald Trump, cuando es Estados Unidos, es siempre lo contrario de lo lógico, ¿vale?
La respuesta de los medios fue la siguiente. Ese mismo día, Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno, salió a los medios para decir que los policías del ICE se sintieron amenazados por Alex. ¿Cómo te puedes sentir amenazado por una persona a la que le has echado gas pimienta, le has quitado su arma y la has tirado al suelo? No lo sé, pero ellos se sintieron amenazados. Dijo que este preparaba un ataque terrorista, a lo que salieron todos los Trumpis a llamarlo terrorista. O sea, básicamente no, toda su argumentación fue, no, porque Alex Preddy llevaba una pistola en la cintura. Seguro que iba a hacer un ataque terrorista. Y los del ICE, que son los superhéroes de nuestro mundo contemporáneo, lo pararon. Le metieron 10 balazos por la espalda después de haberlo tirado al suelo y haberle quitado el arma. Es que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Encima llamándolo terrorista. O sea, ya hay que ser sinvergüenza. En fin. Y nada, pero esto no es un caso aislado. El 7 de enero de este año, o sea, es que es lo que te digo, que el 2026 ha arrancado para Estados Unidos, que madre mía. Pues el 7 de enero de este año, un miembro del ICE, que claro, no se sabe quién es a todo esto, ni esas 7 personas que estuvieron contra Alex Preddy, ni la persona que mató a la mujer que os voy a contar ahora, se sabe quiénes son, no se pueden identificar porque el uniforme de los del ICE es ir tapados hasta aquí, o sea que se le ve los ojos y ya está, entonces no son identificables. Y no se sabe quiénes fueron ni los de uno, ni los de un asesinato, ni los del otro. O sea, son personas que están completamente impunes de cualquier legalidad, de que pueden hacer lo que les da la gana, ni siquiera se sabe quiénes son porque no se enseñan la cara. O sea, es una barbaridad. De hecho, hay un movimiento muy divertido. Bueno, divertido y no divertido, pero que yo me siento muy orgullosa por esas mujeres que en Estados Unidos están empezando a salir muchas mujeres con miembros del ICE. En plan, o sea, ellas buscan a los miembros del ICE para ligárselos tal no sé qué y así pues acostarse con ellos o lo que sea. Obviamente pues no van a llevar ni máscara ni nada, ¿no? En su día a día y poderles hacer foto y así saber cómo poder poner cara, nombre, dirección, etcétera, a estas personas para que se las pueda reconocer y en el caso que se haga un poco de justicia, pues se pueda identificar fácilmente a estos policías, entre comillas. Entonces, nada, es un movimiento muy chulo, la verdad. A mí me hace bastante ilusión. Pero nada, eso, pues un miembro del ICE, que no sabemos quién es, este 7 de enero, asesinó a Renee Good. Vamos a indagar un poco en quién era. Esta chica se llama Renee Nicole McLean Good, que era una mujer de 37 años, madre de 3 hijos, poeta y escritora, que vivía en Minneapolis con su esposa y su hijo pequeño. Era ciudadana estadounidense, nacida en Colorado, y no hay registros públicos de que hubiera sido acusada de delitos graves. Eso es muy importante. Otra vez, mismo patrón, una persona que ha nacido y vive en Estados Unidos, que no es inmigrante ni legal, o sea, es de Estados Unidos, con 0 delitos. Lo único que hay en su historial, ojo, lo único que hay en su historial es una multa de tráfico. Bueno, ya está. O sea, ya está. Delincuente. Una multa de tráfico tenía esta mujer solo, ¿vale? Y bueno, en cuanto a su estado migratorio, que en teoría es lo que deberían de mirar los miembros del ICE, pues no era inmigrante ilegal ni estaba siendo detenida por motivos de inmigración. Era ciudadana estadounidense, por lo que no había orden legal de deportación contra ella ni era objetivo típico del ICE. Porque, en teoría, pues eso, solo tienen que ir a por gente inmigrante ilegal. Esta no cumplía ninguna de esas casillas. Pero bueno, según familiares y vecinos de esta mujer, ella no era ninguna activista del bando opositor, ni organizaba protestas, ni absolutamente nada. De hecho, ni siquiera participaba habitualmente en manifestaciones contra el ICE.
En el momento del tiroteo, algunas versiones indican que se había detenido a observar la actividad de los agentes en el vecindario, tras dejar a su hijo en el colegio, y que hubo una interacción con los agentes que terminó en disparos. O sea, nos ponemos en la situación de que esta mujer acababa de dejar a su hijo en el colegio y pasando con el coche, pues igual que el otro chico, pues vería alguna situación de estas de fuerza bruta contra alguien y se quedó mirando en plan a ver qué coño están haciendo esta gente, que están putos zumbaos, ¿no? Y pues los estaba mirando así, no sé qué, no sé cuánto, y se ve que interaccionó con alguno de ellos. Imagino que como mucho la mujer pues les diría que no pueden hacer esto, que esto es ilegal, que porque tiene toda la razón, o sea, es que no se puede hacer, es ilegal, no tiene sentido, o sea, no, pues algo así les diría a estos policías entre comillas, y terminó en disparos, pero obviamente los disparos no fueron de la mujer hacia los miembros del ICE. Como ya es normal, fueron los del ICE que asesinaron a esta mujer. Y en este caso también se echaron las culpas a la víctima, igual que en el caso anterior, ya que lo que argumentaban era que ella usó su coche como arma. Vale, lo que pasó básicamente es que los agentes la detuvieron, de hecho hay vídeos, o sea, que se sabe que no es verdad esto de que ella quiso usar su coche como arma, porque es que hay vídeos donde se ven exactamente lo que pasó, y fue básicamente que tuvo esta interacción con los agentes, se acercaron a los agentes a detenerla, y entonces para escapar de ellos, porque claro, a saber que lo hubiesen hecho, ¿sabes? Si la hubiesen pillado. Entonces para escapar de ellos, pues arrancó el coche, pero ni siquiera lo arrancó hacia algún miembro del ICE como para atropellarlo, no, simplemente lo arrancó en la otra dirección para pirarse de ahí porque pues obviamente no le apetecía ser detenida, ¿no? Entonces, nada, según ellos, no, ella realmente lo que quería era arrollarlos a todos, entonces está completamente justificado que cuando ella empezó a arrancar el coche, uno de ellos le empezó a meter disparos, 3 concretamente, por el parabrisas, y pues obviamente pues la mataron. Porque si te meten 3 balazos, por el parabrisas, se rompe el cristal, o los cristales te saltan a ti, o la bala te da a ti. O sea, es muy complicado sobrevivir a esto. O sea, la gente solo sobrevive a estas cosas en las pelis, ¿no? Y pues nada, la acabaron matando y después de que la mataran, pues echándole la culpa a ella. Yo soy una familiar de esta mujer o del hombre del caso anterior y vamos, me vuelvo loca. En fin, ¿qué pasa? Que Donald Trump se ha pronunciado, ha dicho algo sobre esto, le parece bien, le parece mal, pues no ha tenido huevos a justificarlo. O sea, no ha tenido huevos a salir y decir, lo que están haciendo los miembros del ICE está de puta madre. Es que no ha tenido huevos, porque es que es tan evidente que no tiene ningún tipo de sentido que no se ha atrevido. Pero lo que sí que ha hecho tampoco ha sido dar disculpas. No. Lo que ha hecho ha sido subir un tuit, ojo, donde se veía como un miembro del ICE había perdido un dedo. O sea, digamos como intentando como hacer ver, ¿no? Que los miembros del ICE también están como arriesgando su vida para protegernos y todo, ¿no? En plan, mira que hasta ha perdido un dedo para protegerte a ti. Un poco ese rollo, ¿vale? Pero bueno, lo que no ha tenido huevos es a justificarlo. Y por parte de la Casa Blanca, cuando pasó lo de Alex Pretty, el comunicado que sacaron fue un tuit, que no sé si luego lo puede dejar por aquí, y si no lo podéis buscar, de la Casa Blanca, que pusieron una foto de la arma que llevaba Alex Pretty con un texto como haciendo ver de que era una arma que estaba cargada, no sé qué, no sé cuánto, y que él iba a usar para atacar a los miembros del ICE, cuando pues no tiene ningún tipo de sentido, porque como os he dicho antes, lo primero que hicieron después de tirarlo al suelo fue quitarle el arma. Entonces no tenía sentido que después de quitarle el arma, se pusieran a meterle disparos, porque ya era una persona que no en ningún caso iba a poderse defender ni iba a atacar a nadie, porque si ya le has quitado el arma, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro, eso no te lo dicen ellos no te dicen que
los disparos se los dieron después de quitarle el arma. Te lo dicen como si él hubiese sido el que hubiese ido con un arma a matarlos a ellos, cuando obviamente muy lejos de la realidad. Pero bien, ¿de dónde viene el ICE? Porque esto, pues como he dicho antes, no es un grupo terrorista creado por el racismo de Donald Trump, sino que era ya algo que estaba creado de antes. De hecho, lo creó George Bush después del atentado de las Torres Gemelas. El único objetivo entonces del ICE era perseguir a terroristas, porque obviamente después de lo que pasó necesitaban algún cuerpo que estuviera especializado en seguir a todos estos terroristas de lo de las Torres Gemelas, pues para intentar hacer la mayor justicia posible a esa situación, ¿no? Pero bueno, que su único objetivo entonces del ICE era perseguir a terroristas y no a mexicanos que llegaron a Estados Unidos para buscar una mejor vida. Sino que de verdad iban a perseguir a verdaderos terroristas. Después llega Barack Obama y para todos los fans de este señor, Barack Obama de hecho fue el primero que usó al ICE para controlar la inmigración y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué pasa? A mí no me parece mal porque es verdad que para entonces, cuando empezó a gobernar Barack Obama, habían muchísimos inmigrantes ilegales. Y los inmigrantes ilegales en ningún caso son algo bueno para el país. Me gustaría hacer un vídeo sobre ello, porque he visto muchos TikToks últimamente, incluso TikToks de estos, no sé si los habéis visto, pero a mí me han salido un montón. TikToks rollo que se ve pájaros en el cielo, como yéndose de un lado a otro, y con la frase de como que la inmigración es la cosa más natural del mundo porque hasta los pájaros lo hacen, no sé qué, no sé cuánto, y debería de ser algo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso suena muy bien a priori, y dices, claro, la inmigración debería de ser libre, cada persona tendría que poder decidir dónde quiere vivir, pero obviamente tú para vivir en un sitio pues tienes que no delinquir, tienes que cumplir con las normas de ese sitio, tienes que adaptarse a su cultura, o sea, no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, nada, a mí me parece bien lo que hizo Barack Obama porque, de nuevo, o sea, realmente sí que usó este ICE. Hay que tener en cuenta que, claro, deportar a gente es muy caro, o sea, y se tiene que gastar mucho dinero porque no es... ¡Ay! Se me ha apagado el foco. Bueno, da igual. Porque no es echarlos del país y ya está, y que se queden ahí en la frontera, sino que tienen que, primero, buscar al inmigrante ilegal, que eso ya es pues dinero que tienes que gastar para hacer toda la investigación y demás de las direcciones, la identificación y demás de toda esta gente. Primero, pues eso, tienes que buscar a estos inmigrantes, luego tienes que pasarlos por juicio y luego pagarles el vuelo para que se vayan a su país. Entonces, esto pues obviamente es muy caro, aparte de que, bueno, pues para tener tantos nuevos integrantes del ICE, pues necesitaba más dinero para poder pagar sus entrenos, pagarles los salarios y también para hacer más juzgados y más centros de detención, porque si no iban a estar los centros de detención y los juzgados en plan que no iban a poder hacer más casos, porque si hay que expulsar a 10 millones y son solo, no sé cuántos son, pero son muy pocos sitios donde se pueden hacer los juicios, pues claro, todo esto haría que no se pudieran hacer. Entonces, pues ha invertido mucho dinero en crear toda esta hiperestructura para poder deportar a las 10 millones de personas. Y yo digo, siempre lo diré, ponerse un objetivo numérico para este tipo de cosas es muy peligroso, porque si tú prometes que vas a deportar a 10 millones de personas, imagínate que luego no hay 10 millones de inmigrantes ilegales, porque esto funciona así, o sea, si los inmigrantes ilegales realmente ven que estás tomando acciones contra ellos y demás, van a salir por patas del país como sea. Y a lo mejor en tu país ya no hay 10 millones de inmigrantes ilegales. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a encarcelar a personas que simplemente son inmigrantes, aunque tengan todos sus papeles en regla, para tú poder cumplir con tus 10 millones y poder sacar pechito hacia tus fans diciendo, chicos, dije 10 millones y he expulsado a 10 millones? O sea, es que es ridículo ponerse un número. Lo que puedes hacer es decir, vamos a deportar a los inmigrantes ilegales del país.
Pero a 10 millones en 4 años es una puta barbaridad. O sea, es que no tiene sentido. Porque por lo menos tendría que ir a 2,5 millones de expulsados al año. Y lleva solo 500.000. O sea, que va horrible. Y esto, básicamente lo que se resume todo esto es que para tú de verdad cumplir con esto, porque Donald Trump realmente quiere cumplir con esto, empiezas a acelerar los procesos. Y cuando empiezas a acelerar los procesos, te saltas las normas, te saltas los tiempos, te saltas todo, lo haces todo rápido, sin mirar exactamente qué estás haciendo, es cuando empiezan los fallos, empiezan los problemas y empiezan las cosas que no están bien y que pueden hacer que pues tu medida acabe siendo completamente contraproducente, ¿no? Que es lo que le está pasando. Porque por querer hacer las cosas rápidas y querer expulsar sí o sí a esos 10 millones de personas, por ejemplo, tuvieron el caso de que para contratar a gente del ICE, lo que usaron es una IA, una inteligencia artificial, que contratara, o pasara a la siguiente fase a cualquier persona que en su currículum tuviese la palabra officer o compliance, que son cosas muy genéricas. O sea, estas dos palabras yo las puedo tener en mi currículum y no significa que yo sea policía, ni que tenga experiencia real deteniendo a personas, ni que sepa cómo funciona la ley. O sea, literalmente lo puedo poner por poner y ya está. Y la IA me pasa a la siguiente fase. Claro, cuando tú haces esto sin mirar si tienen experiencia real, si de verdad tienen cursos y son personas especializadas en la defensa, cuando tú empiezas a quererlos a todos, porque claro, para detener a 10 millones de personas tienes que tener no sé cuántos miembros del ICE, pues todos para adentro, con que más o menos sepan usar un arma y tengan muy mala hostia sobre todo, y sobre todo sean republicanos, ya está, ya pueden entrar. O sea, es literalmente, es la cosa más fácil del mundo entrar en el ICE, de verdad. O sea, si alguien está en Estados Unidos y necesita trabajo, pues que se meta ahí, porque, o sea, te van a coger seguro. De hecho, o sea, los filtros son tan mínimos para contratar a la gente, que hubo una periodista que se llama Laura Yedet, que es anti-ICE, ¿vale? O sea, está completamente en contra y hizo como para probar y para que la gente se diese cuenta de que, de que no están contratando a policías, de que están contratando a cualquier persona, se metió ella misma en el proceso para que la contratasen, simplemente pues para demostrar que es que da igual quién seas, que te van a contratar. Y fueron tan tontos que la pillaron, o sea, de verdad la contrataron, cuando esta sí que es una activista contra Donald Trump, contra el ICE y contra todo. Luego el propio ICE intentó desmentir esto diciendo que era mentira, que no la iban a contratar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ella tenía todos los mensajes que habían intercambiado y todo, y se veía claramente de que sí que era verdad, que la iban a contratar. O sea, ni siquiera miraron quién era. O sea, es una periodista conocida, ¿sabes? Simplemente leyendo el nombre ya sabes quién es. No, es que no tiene sentido, es que está un filtro tan mínimo. Entonces, claro, es que es un problema, porque ¿a quién le estamos dando licencia para matar, para detener, para deportar? A cualquier persona, literalmente a cualquier persona. Le estamos dando un arma, le estamos dando un poder, una autoridad, estar por encima de la ley a cualquier persona que quiera, a cualquier persona que tenga mala hostia y tenga ganas de liarla. Es que, de verdad, o sea, es ridículo. Entonces, ahora, para hablar de si habrá personal, ¿no? De que realmente sí que tenga, pues, formación, tal, ¿no? Dentro del ICE habrá alguien que sepa lo que está haciendo. Pues mira, en el ICE está el HSI, que es el Homeland Security Investigations, y el ERO, ¿vale? Para que os quedéis, los del HSI son básicamente los que investigan y tal, ¿vale? Y los que tienen una formación policial completa. Y luego los del ERO son ellos que son los que van por las calles, los que hacen las detenciones, las expulsiones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del ERO, que son las personas que pues realmente van al 1 contra 1 o al 7 contra 1 contra los ciudadanos, no todos tienen formación policial completa. Y no todos, son muchos, ¿vale? O sea, no se saben los datos concretos, porque es todo muy confidencial y demás, pero
no mucha gente que está ahí realmente tiene una formación policial completa. O sea, son personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo realmente, ¿vale? Y muchos de ellos tienen una formación mínima acelerada, sobre todo en épocas de reclutamiento masivo. O sea, pues son personas que a lo mejor pues no tienen ni idea, entonces les hacen una formación súper rápida de aprende estas 4 cosas y venga, ya estás para salir a la calle. Y esto es lo que hacen, que esto es peligroso tanto para los ciudadanos como para la propia persona, porque al final eres una persona que está llevando un arma contra personas que ni siquiera sabe cómo usar bien esa arma, que ni siquiera sabe realmente cómo inmovilizar a las personas o cómo defenderte de ciertos ataques. O sea, es que también te pone en peligro a ti, no solo a los ciudadanos, obviamente a los ciudadanos más, pero a las personas que están contratadas ahí también. Pero bueno, y eso, que el entreno puede ser mucho más corto que el de un policía estatal o federal clásico. Básicamente, el cóctel es ciudadano de a pie, más autoridad, más arma, más presión política, porque encima no solo que es una persona que tiene ni idea, que no sé qué, no sé cuánto, sino que encima tienen la presión, todos estos miembros del ICE, de deportar a las máximas personas posibles. O sea que, pues... Entonces, ¿qué pasa? Pues que el listón baja, los controles psicológicos, que son muy importantes, se simplifican y la ideología personal pesa más que la capacitación real para entrar en el ICE. Es decir, no se está mirando si esta gente son psicópatas, si esta gente tiene antecedentes psiquiátricos, si esta gente está bien o no de la cabeza, y se está dando un arma, una autoridad, y encima se le están presionando para que pillen a todos los posibles. Están reclutando a personas que lo más importante es que seas republicano, es tu ideología política y que estés en contra de los inmigrantes, no si realmente eres capaz de hacer bien el trabajo. Y esto es un problema, obviamente. Y nada, pues hay muchas denuncias internas de gente del propio ICE denunciando lo que están haciendo porque es una barbaridad. Hay informes de abusos repetidos, hay patrones de violencia concertados en el ERO y hay sindicatos policiales del ICE defendiendo conductas claramente ilegales, que si cometiera cualquier otra persona sería ilegal, pero como son los del ICE, pues se pueden pasar las normas por el forro. Pero bueno. En ICE solo alrededor de la mitad tiene formación real en seguridad, el resto es personal civil y dentro de la parte operativa hay agentes con entrenamientos acelerados, controles rebajados y muchísimo poder. No es casualidad que de ahí surjan los abusos. Y como os he mencionado antes, no solo que sea un personal completamente incapaz de hacer bien su trabajo y completamente ignorante, sino que encima ni siquiera los están mandando en las zonas donde más inmigrantes ilegales hay, que sería lo más lógico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Pues porque las zonas donde hay más inmigrantes ilegales son Texas, Luisiana, Mississippi, California y Florida. En el caso de California sí que tienden a votar a los demócratas, pero en el caso de Texas, Luisiana, Mississippi y Florida, que son los otros 4 estados donde más inmigrantes ilegales hay, todos están gobernados por republicanos. Entonces, claro, en vez de ir pues a estas zonas donde realmente sí que se puede hacer un buen trabajo, porque sí que hay muchos inmigrantes ilegales, como estos sí que me votan a mí, pues no voy a estos estados, mejor voy a donde no me están votando, aunque haya 4 inmigrantes ilegales contados, da igual, porque así pues meto la presión y demás, ¿no? Y solo hay que ver las últimas operaciones que ha hecho el ICE, o sea, ninguna es en estas zonas, o sea, hicieron una en Minnesota, que es un área con gobierno estatal y federal demócrata, que ha recibido fuerte presencia de ICE en redadas masivas acusadas de detenciones comunitarias, muerte de civiles y protestas, y luego hicieron otra operación en Maine contra inmigrantes tras deportaciones criminales. Maine tiene gobernador demócrata, de nuevo, Janet Mills, que ha confrontado a ICE sobre su presencia. Así que esa es la situación. Es verdad que también van a los sitios donde están gobernando republicanos, pero van mucho menos. Y no solo eso, sino que se ha hecho un estudio muy interesante
que el artículo lo he sacado del Visa Verge, por si alguien lo quiere ver, que sepa que son datos que no me estoy inventando, que de verdad son así, donde se ve claramente que en los estados republicanos lo que se está haciendo es que los arrestos que hace el ICE ocurren dentro de cárceles o prisiones con cooperación local, sobre todo en California. En este caso, como son ellos los que están gobernando en esas zonas, ya van directamente a las cárceles o a las prisiones. Ya son gente que claramente son personas delictivas, son personas que pues están haciendo un daño al país. Pero ¿qué pasa en los estados demócratas? No van a las prisiones, no van a la gente que saben que están haciendo las cosas mal. No, ellos van a las calles, a los trabajos, a las comunidades, porque lo que les interesa es liar las que están liando en las calles, dar miedo, hacer que cada vez la oposición se haga más pequeña, tengan más miedo las personas a decir abiertamente que son demócratas. Y es bastante ridículo porque eso, en vez de ir a las cárceles como hacen en los estados republicanos, donde saben que 100% son personas que han cometido delitos y demás, pues eso, o sea, a lo mejor te pillan por la calle y como les digas lo que sea o sepan que eres demócrata o hayas ido a alguna manifestación o lo que sea, te meten un par de tiros por la espalda y ahí te has quedado, ¿sabes? O sea que de verdad que es bastante preocupante y por eso tiene tanto sentido de que tanta gente tan conocida pues esté haciéndose eco de esto y esté señalando que esto es una barbaridad y que no tiene ningún tipo de sentido. Y ya como última cosa, lo malo de todo esto, porque yo me alegro de que Trump cada vez tenga menos apoyos, porque obviamente todo esto ha hecho que mucha gente que votaba a Donald Trump haya visto la que está liando con el ICE y hayan dicho yo a este presidente no lo quiero en mi país. Y cada vez se está viendo que va a haber menos gente que vaya a votar a Donald Trump. Que yo me alegro, ¿vale? O sea, yo soy la primera que se alegra. Pero ¿qué pasa? Que en nada vienen las elecciones de medio término de Estados Unidos. Y si no os habéis visto el vídeo de Venezuela, que os recomiendo que lo veáis, o sea, si os lo habéis visto, sabréis que hablé de que las midterm, si no tenía una mayoría Donald Trump, iba a ser un problema para Venezuela. Porque entonces Donald Trump iba a tener menos poder dentro de Estados Unidos como para poder negociar con Delcy Rodríguez. Y lo que podría pasar es que si pierde apoyos, y lo más probable es que pierda apoyos Donald Trump, y entonces Delcy Rodríguez, que es una chavista, es una dictadora más, ¿vale? Pueda hacerse más fuerte en Venezuela y se quede allí y no se haga la transición democrática que se iba a hacer en principio haciendo unas elecciones generales buenas y demás. Buenas, ya me entendéis, en plan legales y eso. Entonces, estos son muy malas noticias para Venezuela. O sea, porque a lo mejor han cambiado un dictador por otro dictador. O sea, un dictador por una dictadura. Y es lo más probable. Joder, ojalá no, porque ya se veía como la luz al final del túnel de que ya Donald Trump iba a presionar para que se hicieran las elecciones, iba a ganar María Corina Machado y todo iba a ser maravilloso ya en Venezuela. Pero cuidado, porque tiene pinta de que Donald Trump se va a quedar sin poder en Estados Unidos o va a tener mucho menos poder. No va a poder presionar de igual forma a Venezuela y a lo mejor Delcy Rodríguez empieza a pasar de Donald Trump y dice, este que está perdiendo ahora poder me va a decir a mí lo que tengo que hacer yo en mi país, anda a tomar por culo. Y se ponga como dictadora. Dios no quiera, pero bueno. Así que nada, espero que ahora sepáis qué se dice, qué han estado haciendo, o sea, que es algo completamente ridículo y que son gente que no sabe lo que están haciendo realmente con muchísimo poder. Y nada, y que yo qué sé, pues que una vez más hayáis visto el tipo de persona y sobre todo de político que es Donald Trump, por si había aún alguien que lo apoyaba,
pues ahí está. Así que muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente, seguiremos informando sobre lo que pasa en el mundo. Así que un besito y muchas gracias por ver el vídeo entero.